Bueno, muy bien, seguimos. Estoy leyendo acá, antes de recibir a la escritora Mercedes Vigil, que ya está con nosotros y a quien le agradezco un montón, como siempre, su participación. Es un placer conversar con Mercedes. Bueno, quiero complementar este concepto que venía dando de la ruta de la seda y el eje maldito China, Rusia, Irán, que son los que están jugando este ajedrez contra Occidente y contra la OTAN. La incorporación de la Argentina a la nueva ruta de la seda, dice esta nota de TN, fue un golpe mayor de China, ya que aunque había sumado a otros 19 países de América Latina, hasta entonces no había logrado la adhesión de ninguna de las tres principales economías de la región. Aún le falta convencer a Brasil y a México. ¿Se acuerdan que Bolsonaro fue a hablar con Putin? La influencia de la superpotencia asiática no para de crecer en América Latina. China aprovecha el vacío que dejó el repliegue comercial y la inversión de los Estados Unidos en su antiguo patio trasero. En el 2021 el volumen comercial entre China y América Latina superó por primera vez los 400.000 millones de dólares, como informó TN. En la última década, los bancos estatales de China, porque todos, hay que entender que esto de las empresas en el capitalismo, tanto en China como en Rusia, todo es estatal. Es algo así como un PIB-CNT-FA en un país gigante, donde todo pasa a ser del Estado, pero después todos son CEOs, son gerentes, son empresarios, con los dineros públicos, como está pasando con las empresas subsidiarias de ANCAP y con otras empresas subsidiarias de otras empresas del Estado. ¿Qué es lo que quieren? Evidentemente, quieren seguir por ese camino, que todo pase a ser estatal y una mega burocracia estatal, una clase media burocrática estatal, y el resto de la población, arreglate como puedas. Bueno, más de 137.000 millones de dólares hay en préstamos a gobiernos de América Latina. Y ahí están agarrados. Y ahí está la explicación económica de las ONGs y los movimientos de izquierda, porque está fuertemente financiado todo este movimiento que internamente debilita nuestra identidad cultural con estas propuestas hegemónicas, marxistas, culturales, pero que están financiadas fuertemente por el Partido Comunista Chino, también por el dictador ruso, que a su vez dice, me vino bien mariconear a Occidente, porque ahora yo a punta de acero y balas los tengo agarrados. ¿Cómo te va, Mercedes? Es terrible lo que Ay, está ¿cómo pasando. está? Es terrible, Rubén, pero hay cosas que no se dicen y hay que decirlas, con todas las letras. Acá hay una infiltración de los globalistas y de los comunistas, y esa es la verdadera lucha, porque el señor Soros y el Foro Económico Mundial, y lo pueden ver en mi canal y en otros, vieron un video con el cual el Foro Económico Mundial lanzó hace 4 años la campaña por Agenda 2030. En su ítem número 3 dice, y tiene el sello del Foro Económico Mundial, no es un trascendido, es oficial, que Estados Unidos no será ya la mayor potencia a seguir, sino que será otra, haciendo alusión obvia a China, que fue la invitada en el último Foro Económico Mundial o Foro de Davos. En ese caso en particular, están haciendo referencia al debilitamiento de los Estados Unidos y Occidente, que no solo tiene que ver con la suba enorme de poder del bloque chino-soviético, sino con los manejos del bloque occidental, que empezó a ser mucho más fuerte en la presidencia de Obama. Cuando Biden, el actual presidente, Que fue era vicepresidente. vicepresidente, claro, era vicepresidente, el señor Soros, asociado con el hijo de Biden, compró gran cantidad de las empresas de gas y de energía de varios países que rodean a Rusia, Bielorrusia, por ejemplo, pero especialmente de Ucrania. Es más, hubo un fiscal que investigó seriamente el caso y que fue destituido por un manejo del presidente Obama. Entonces, decir que el malo es solamente el bloque asiático y ruso es leer la mitad del argumento, porque el golpe de Estado en Ucrania que se dio en el 2014 fue financiado por el señor Soros y por el Foro Económico Mundial. Acá hay una puja muy profunda en el que el dinero es el centro
y Claro. también es el centro obtener el poder geopolítico. Entonces, decir que Occidente es una víctima de todo esto es desconocer la mitad del tablero de ajedrez. O Acá hay un podríamos decir, problema. Mercedes, podríamos decir que Occidente es la víctima de todo esto, pero están infiltrados en Occidente grupos corporativos, poderes corporativos, que están siendo el enemigo por dentro de Occidente. Ahí está el tema. La guerra en Ucrania tiene un nombre Mm. y tiene un predicado y un sujeto. Por supuesto que es el expansionismo de Putin asociado al bloque asiático, y del otro lado, las fuerzas económicas del Foro Económico Mundial, que lo hemos visto, ¿se acuerdan hace unos años? En los últimos años salió a la prensa la financiación que hacían el Foro Económico Mundial de los independentistas catalanes y vascos. Exacto. Salió a la prensa y se supo. Lo que no se salió a la prensa es que hace 20 años que las mismas fuentes económicas financian a los independentistas de Bielorrusia y de todo el eje que rodea la Unión Soviética, específicamente en Ucrania. Entonces, Claro. creer que acá hay un malo que debe arrodillarse y el resto son todos buenos es no entender el argumento. Acá hay una puja de poder de cara a subsumir a los Estados Unidos, como está sucediendo, por poderes económicos, algunos que representan a los países, como bien describiste tú, el polo asiático, ruso asiático, y otros que están en la oscuridad. Y no es casual, Rubén, que el movimiento del 8M y los movimientos independentistas y los ambientalistas estén financiados y entren. Si ustedes entran a las páginas de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Soros o de la Fundación Ford, van a encontrar proyectos para financiar la igualdad y la libertad en Latinoamérica, y no es casual que están detrás de todos los movimientos y de las pequeñas batallas y de los conflictos que agitan hoy a Occidente. Entonces, esta nueva campaña publicitaria que exime al poder del Foro Económico Mundial de toda responsabilidad en una guerra que es brutal, es por lo menos una tendencia fabricada para apropiarse del relato. El nuevo relato que se está imponiendo es el de Putin expansionista y el de un Occidente inocente. Y los que somos inocentes somos los ciudadanos de Occidente Claro, claro. y Y muchos de sus políticos, pero los que no son inocentes son quienes manejan el 80 o el 90% de la economía occidental, que han financiado golpes de Estado de izquierda y de derecha, que han financiado grupos independentistas y que hoy se están afilando los dientes para ver en dónde muerden mejor. yo estaba leyendo hace un tiempo atrás un libro que se llama Miedo en la Casa Blanca, Trump en el poder, que tiene que ver ya con más de 2 años de Trump en el poder, escrito por el periodista Woodward, que fue el periodista famoso del caso Watergate. Y en ese libro, como él le caracteriza un periodismo muy, digamos, fiel a la fuente, muy riguroso, pero a su vez con la calidad de novelar prácticamente los hechos, donde hay una narrativa muy minuciosa, hay datos que son realmente escalofriantes. Por ejemplo, hay un momento, una anécdota en la cual Trump recorre Nueva York con uno de los magnates de los grupos financieros más importantes de Goldman Sachs, y le dice, este magnate, un contador, ¿vio cómo cambió la economía de los Estados Unidos? ¿Usted quiere volver a la industria? ¿Usted quiere volver a que los ciudadanos estén de pie 8 horas? La gente ya no quiere esto. Mire donde estaba la tienda tal, donde estaba el supermercado tal. Todas son, ahora son todas agencias de asesoramiento financiero, son empresas jurídico-financieras, porque las industrias, digamos, la gran planta industrial, las factorías, están todas establecidas en China. ¿Qué quería decir eso? Lo que un amigo mío siempre me dice, Mercedes. Vamos a decirlo bien en criollo. China, fines de la década del 50, los 60, como país económicamente era una cascarria, no servía para nada. Pero, y Rusia también. ¿Rusia por qué cae desplomada? Porque con esta estrategia de las guerras expansionistas se van tanto de mambo
que gastan todo en presupuesto militar, y como en esos países que son altamente nacionalistas, no va a quedar pacífica la cosa, empiezan esas guerras intestinas, guerras de guerrilla, que va a pasar ahora lamentablemente en Ucrania. Eso ralentiza un proceso supuesto de una dominación plena y es gasto y gasto y gasto militar, y el pueblo queda totalmente inerme económicamente y eclosiona. Cayó de rodillas en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la mente enferma, totalitaria, piensa en esas cosas y no piensa en rendimiento económico, mejorar la vida de la gente, lo que yo decía al comienzo. El proceso, el proyecto humanitario, republicano, de los derechos individuales, de radicarnos en el principio de propiedad privada para emprender, eso no les interesa. Y eso lo metieron en Occidente. Ahora, hay otra anécdota en ese libro. El CEO de Apple, que es muy valiente y le pone alfombra roja cuando va a hablar a la Casa Blanca, cuando va a hablar con Xi Jinping, prácticamente va como si fuera un paje y escucha lo que le dicen. Y ahora es una de las empresas que dice, no, nos vamos de Rusia, como tantas empresas que se van yendo, porque se ve que les cayó la ficha de que están ante un tirano y un poder totalmente dictatorial que nada tiene que ver con Occidente. ¿Qué quiero decir con esto? Cierro el comentario complementando lo tuyo. Gran culpa de lo que está pasando es que la voracidad de los mega empresarios occidentales y corporaciones occidentales, sumadas a un sistema político altamente burocrático, hoy representado excelentemente, digamos, en términos malos, por Biden, que es un burócrata nato, no tuvieron una gotita de luz, no se les cayó una idea para establecer un blindaje al sistema productivo industrial de Occidente y sobre todo de los Estados Unidos. Estados Unidos deja de ser la fábrica del mundo, Inglaterra deja de ser la fábrica del mundo, Alemania deja de ser la fábrica del mundo, pasan todas las fábricas para allá. ¿Qué hicieron los tipos? Mercedes, entendieron el capitalismo, copiaron las técnicas industriales, nos robaron tecnología y hoy son estos monstruos con estos poderes infernales, incluso a nivel nuclear. Entonces, ya está, yo creo que ya es un punto sin retorno y se tendrá que ir a un campo de negociaciones, y para mí esta es la idea que yo tengo esta interpretación. Este eje maldito lo que quiere es ya descaradamente, ahora muestra los dientes y le está diciendo a los bobalicones de Occidente, bueno, nosotros vamos a ser ahora el eje dominante cultural. Cambia el mapa geopolítico del protagonismo cultural del mundo. Se va terminando ese mundo humanista de los derechos individuales. Nosotros ya les pusimos las hegemonías de género, ya les pusimos la ley de cuotas, ya introdujeron en sus países los presupuestos de esas leyes que son absolutamente tiránicas, que son supuestos derechos progresistas, pero que nos están desmontando Occidente. Es terrible. La guerra no es de ahora, es una guerra cultural, una guerra política, una guerra financiera, y ahora estamos viviendo ya descarnadamente un campo de guerra, lamentablemente, en Ucrania, ¿no? Con inocentes muriendo. Sí, no hay que olvidar una cosa que es fundamental. El otro día escuché un foro de varios ex diputados y parlamentarios del Parlamento Europeo, ya jubilados, en el cual denunciaban que Europa había estado los últimos 25 años ocupado en nimiedades. Es más, uno lo dijo textual: nos pasamos hablando de la ideología de género mientras Putin lleva 20 años diciendo que Ucrania no tiene que existir. Pero la ideología de género fue introducida en Occidente no por Rusia y por China, fue introducida por la Open Society, por el Foro Económico Mundial, y ahora está en Agenda 2030. Esto no es conspiración. Entra en Agenda 2030 y el eje fundamental. Entonces, me pregunto, y es una pregunta que te hago y que le hago a todos: ¿quién estuvo distrayendo al Parlamento Europeo en los últimos 20 años? Por ejemplo, con extensísimas reuniones sobre cuántos pronombres de género debían usarse en la Unión Europea. Fue el Foro Económico Mundial. Claro. Entonces, la responsabilidad de que todos miraran para otro lado, mientras Rusia y China se armaban libremente, y Rusia y Putin mismo, hay grabaciones en la web, sí, búsquenla, dicen que Ucrania debía desaparecer. Sí. Entonces, acá hay una complicidad. Esto no es Occidente se distrajo, sí, porque claro, el Foro Económico Mundial nos tiene en Uruguay. ¿Por qué no se legisla y por qué están en discusiones artículos de la LUC que benefician
al ciudadano común en contra del delincuente. ¿Por qué están en discusión? ¿Por qué Claro. la señora Mónica Botero toca las campanas en vez de ponerse a laburar para que realmente haya menos violencia en todo sector? ¿Por qué estamos hablando del idioma inclusivo y no estamos haciendo la revolución de la educación? Por Agenda 2030. Y Agenda Claro. 2030 no es de Putin, vamos a No, no. entendernos. No, 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 yo no digo que sea Entonces, de Putin. Lo acá que digo es que Putin Occidente está está aprovechando la distraído. situación. Putin está Claro, aprovechando la situación de debilidad. claro, Es más, claro. Putin está contra la homosexualidad. Putin es prácticamente un hombre de una ultraderecha, podríamos decir zarista, es pro-zarista. Tiene el sueño de la gran Rusia imperial de los zares, de los Romanov. Incluso yo no sé si tú sabías que él en este estado paranoico por el COVID, hace 2 años que vive solo en su Kremlin y se dedicó a recorrer la biblioteca del Kremlin Sí, y recorriendo la biblioteca empezó a sacar mapas de la Rusia de la Edad Media, y ahí empezó a germinar su deseo de esa pan-Rusia y volver a conquistar todos los países bálticos y la parte escandinava. Y bueno, y él considera que Ucrania es Rusia, que tiene que desaparecer ese país, que es Rusia, que ese es país es un país zarista, mentiroso. él es Pero además él es zarista. anti-homosexual, no permite los movimientos LGBT, es decir, eso está acá, porque un oyente creo que me entendió mal. Lo que yo estoy diciendo es que estos grupos, como bien decís tú, que están financiados por el foro y que están financiados por corporaciones capitalistas multinacionales, hay movimientos, no olvidemos que LGBT es un movimiento que nace en California, por ejemplo, y que tiene que ver con todo aquel hipismo de la década del 60. No olvidemos toda la nueva izquierda que viene desde las décadas del 50 trabajando, ¿no? Es decir, todo ese movimiento de Frankfurt, el movimiento de la New Review Left, que tiene que ver con Inglaterra, todo el movimiento que se va a dar en las universidades de los Estados Unidos a través de los pensadores de la nueva izquierda. Pero ¿quién banca eso? ¿De dónde vienen los capitales que a esas ONGs tienen gente que están viviendo vidas millonarias y recorren el mundo, van y vienen? Y hay otro tema también ahí, hay otro tema. Y estoy seguro que eso está totalmente solapadamente solventado por este eje. A este eje le sirve que Occidente se debilite cada vez más en Sí, su interna, claro. porque hoy los gobiernos, lo hablamos el otro día con el ex canciller Operti, coincidía conmigo, incluso él me decía, qué punto inteligente que tenés ahí en esa visión. Hoy un gobierno como el de los Estados Unidos, con un presidente que además representa un partido que es muy cómplice de esto que estamos hablando, que es un partido que está filtrado por esa izquierda marxista inclusive, y que es el promotor de esta economía planificada para solventar estos grupos y estas ONGs y estos grupos de género y políticas de género, e implementarlas y oficializarlas como políticas de Estado. Bueno, hoy tiene un nivel muy bajo de aprobación, 33%, un burócrata que no sabe ni para dónde va, un Blinken que ves que también está desorientado y que lo único que saben hacer es decir que van a haber más y más y más sanciones económicas, generando un efecto boomerang a nivel mundial que va a ser terrible, mientras Putin sigue avanzando y avanzando. ¿Y en Europa qué pasó? En Europa pasó esto. Además de eso que tú decís, corruptos como el ex canciller Lloreda, socio de Putin, negoció con grupos ambientalistas, con los verdes ambientalistas que presionaron y presionaron en Europa, que en Europa es prácticamente, me decía un primo que vive allá, es una tiranía ambientalista. Todo película, toda serie, los informes están todos basados en la lógica del ambientalismo. Bueno, ¿qué le metieron en la cabeza a los gobiernos? Que dejen de producir energía nuclear y que vuelvan al petróleo y al gas. Gran negocio de Putin para tener agarrada a Rusia del petróleo y el gas. Y sin embargo, la comunidad de científicos que yo estoy siguiendo dicen que la energía más limpia y más segura es la energía nuclear, que inclusive ahora están llegando ya al nivel de la fusión nuclear, y que las plantas nucleares son sumamente modernas, altamente seguras. ¿Hubo algún accidente en la Europa occidental nuclear? Pregunto. No, en Pripyat, Chernobyl, una planta nuclear con la tecnología soviética. ¿Por qué está bombardeando plantas nucleares Putin? La O sea, hay que verdad preguntarse es todo. que Entonces tenés a una Europa agarrada en el 40% de sus insumos energéticos para industrializar, tiene a sus industrias metidas todas en China, se quedó desmantelada y nos quedamos con un Occidente que está prácticamente desguazado, que tenemos empresas financieras, pequeños negocios, los campesinos, como dice la gente de Vox, que incluso los convence de que se tienen que ir porque ya las vacas son culpables del calentamiento planetario, mientras China tiene, bueno, ahora campos y campos para criar cerdos, más y más,
y más ganado. Es decir, ellos van acaparando todo lo que hacía Occidente, pero hacia regímenes totalitarios. A eso me refiero yo. A China y a Rusia les sirve que existan estas políticas neomarxistas. Claro que les sirven, porque debilitan a Occidente. Sin irnos tan lejos, que tenés razón todo lo que estás diciendo, la política de distracción es la única política que en Uruguay se sigue haciendo, la política de distracción. Sí. Fíjate tú una cosa, parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Me he enterado, al tener nietos chicos, te vas enterando, que han ido cerrando gran cantidad de guarderías, entre otras en el Banco de Previsión Social, en lugares del Estado en donde costó mucho que hubiera guarderías para que las madres en ese caso sí pudieran ir a trabajar. Sin embargo, en los mismos lugares donde se cierran las guarderías, esto es, las madres tienen que ir a otro lado y pagar para poder Claro. ir a trabajar, en esos mismos lugares se inauguran todos los días divisiones de género. El que a mí me diga que algún gobierno que elimina guarderías y que hable divisiones de género está haciendo otra cosa que obedeciendo al señor Soros porque le pagó la campaña electoral, está Claro, mintiendo. Yo claro. quiero que los oyentes hoy se enteren que todas las semanas cierran guarderías en lugares del Estado, en los que se abren direcciones de género. Y esto son políticas perversas de Agenda 2030 que hoy la coalición sigue como una religión. Claro. Parezco reiterativa, pero el ciudadano común tiene que saber en dónde está el enemigo. Lo mismo de la Unión Europea, que tuvo a Macron y a Johnson discutiendo si pintábamos las plazas de rosada o celeste para no herir las diferentes alternativas LGTB, Claro. esos mismos está pasando hoy en Uruguay y tiene nombre y apellido y los estamos viendo. Claro. Entonces, ha llegado el momento en que el ciudadano común salga a la cancha a hablar, Sí. porque yo te voy a decir algo, Rubén, y lo voy a decir sabiendo que tú estás en otra posición. Quien crea que el que votó a la coalición, como yo, iba a obtener la defensa de la nación y la defensa del más débil, nos equivocamos. Tenemos más de lo mismo. Por eso es que hoy, yo insisto, el ciudadano tiene que dar un portazo, ya que no podemos caer en la desobediencia civil de no pagar impuestos, porque nosotros somos republicanos y no creemos en sembrar el caos, aunque sí, todas las mañanas cuando prendo la televisión me acuerdo que les pagamos con nuestros impuestos enormes salarios por regalarnos al Foro Económico Mundial. Yo lo que digo es que nosotros como ciudadanos tenemos que dar un portazo. Por eso, volviendo al tema del voto en blanco, los republicanos solo entendemos en la palabra de las urnas. Pero ¿qué sucede? Faltan 2 años para las elecciones nacionales y nos están vendiendo a pasos agigantados. Nosotros mañana podemos ser otra Ucrania. Los países pequeños que están al lado de grandes potencias deben mirar muy detenidamente lo que está pasando cuando las grandes potencias invaden a las pequeñas y Occidente está absolutamente desarmado. Por eso digo que, y hoy leía Por eso yo un... leía, Mercedes, hay que estar muy Sí, atentos. Eso que tú decís es plenamente vigente y absolutamente tiene asidero en la realidad. Hoy hay que mirar muy de cerca lo que está pasando entre Argentina y Rusia a través de este régimen, el régimen absolutamente, que lidera Cristina Fernández de absolutamente. Kirchner, porque estoy seguro, dirán que soy paranoico, que Cristina Fernández de Kirchner debe tener un salvoconducto con Putin si acaso le pasa algún problema con la justicia, porque está Es que hasta le las manos. abrieron a Alberto Claro. Fernández en la última visita a Putin, horas antes de la invasión, le dijo que quería que Argentina fuera la entrada a Latinoamérica, pero no ¿Y sabes quiero... para qué? Este punto quiero que lo sepa la gente. Sí, ¿Sabes para qué el acuerdo? Mira, el acuerdo va a ser así. Lo estuve leyendo el otro día. No es invento. Vayan a los portales, Infobae, cualquier portal serio, o TN incluso. Es para cooperación en energía nuclear, inversión rusa en energía nuclear, sí, explotación del gas, a su vez para la industria pesada, para el industrialismo pesado. ¿Y para qué?
para el desarrollo y corporación de las técnicas militares, de los operativos técnico-militares. O sea, ¿queda claro? Queda claro Es que muy grave Argentina va a esto. ser la puerta de entrada para ser un país satélite de Rusia y está Es muy cargado. grave Ahora, esto que y está ahora, pasando. claro que es grave. Y por qué va Bolsonaro a hablar? Porque necesitan de los fertilizantes que Rusia produce para el megaproductor de alimentos que es Brasil también. Y van a quedar agarrados, porque seguimos con un continente que sigue pensando en las papas fritas. Seguimos pensando en la economía primarizada, en la economía de materia prima. Y seguimos viviendo de los commodities, nada más. Acá no hemos avanzado en nada. Y en ese sentido, por eso yo leí esto de la ruta de la seda de China. ¿Y acá qué está pasando, Mercedes? Está el gobierno así agarrándose las uñas a ver si sale el TLC con China. Yo les diría que revisen eso si vale la pena, porque se te instalan en los puertos, te instalan industrias y te van a dar préstamos y te van a dejar agarrado con los préstamos, es decir, desde lo financiero, lo bancario, el sistema bancario. Rubén, No salimos Rubén, más. yo invito a que tú y los oyentes lean la letra chica del préstamo que para políticas de género firmó con gran alaraca La ministra, la ministra Azucena Arbeleche, porque en el pool de bancos el primero es chino. Entonces, lo que yo les quiero decir es que de un lado tenemos el bloque comunista asiático, del mm, otro lado tenemos el Foro Económico Mundial y en el centro tenemos, por ejemplo, una marcha del 8M en la que quedó claro que ni el gobierno, ni las fuerzas de oposición, ni los colectivos mm. están ocupándose de nada. ¿Tú viste algún cartel del 8M Por en defensa Ucrania de las guarderías? ¿En y defensa de las guarderías que se pero, han cerrado? no, no, bueno, eso ni que hablar que no. Pero además, mientras el mundo está con amenaza nuclear, activó los dispositivos de defensa nuclear Vladimir Putin, está destrozando prácticamente todas las ciudades de Ucrania, ha matado niños a mansalva, ancianos, ancianas, bombardeó hospitales, guarderías, jardines de infantes. Está el mundo en jaque, está prácticamente ante una explosión nuclear de la economía, y vos veías acá, como en Argentina, a marchas bobaliconas, como si fueran zombies en un mundo paralelo, reclamando derechos, y no hablando nada de lo que está pasando a nivel mundial, ni una Te voy mínima a solidaridad corregir, ni empatía. Rubén. Reclaman privilegios. Hay que Sí, bueno, empezar a usar las palabras. No son derechos, sí, sí, entre son comillas, privilegios, por ¿no? eso enfaticé, reclamando Este, derechos en Occidente, que ya están los derechos, ya están los ahora, derechos. hay que ser bien claro. Tampoco a mí me sirve la prensa nacional y regional obsecuente que es perteneciente. El 90% de la prensa importante es perteneciente al Foro Económico Mundial o a sus integrantes. Entonces, a mí tampoco me sirve que critiquen a Putin y que permitan que lo financien intereses que causaron esto. Porque, ¿sabes una cosa? Mm, Cuando Gorbachev hizo implotar a la Unión Soviética, entre las cosas que se acordaron con la Unión Europea es que los países que rodeaban a Rusia nunca iban a entrar en la OTAN. sí, sí. De ese grupo de países, cerca de 13 ya Los entraron acuerdos, en la... los acuerdos de Minsk. Ujú, Sí, los acuerdos de Minsk que se han violado miles de veces. sí, Entonces, sí. acá hay que contar toda la No, historia. sin duda. Yo les invito y te invito a ti, Mercedes, que ingresen a todos los artículos que estoy publicando en nuestro Facebook, donde ahí están todos los acuerdos de Minsk, todo lo que Que se ha fueron violado, lo violados de Vladivostok permanentemente. anteriormente. Voy a bajar una nota que se le hace al propio Gorbachev cuando él plantea que él tuvo el sueño de crear una República Federal Democrática y no pudo hacerlo y por eso, bueno, hace eclosionar esa Unión Soviética que ya no funcionaba más y surge este prosarista pero financiado por grupos económicos muy fuertes. Por eso yo te decía hoy que el gran culpable es Occidente, que va y le da plata, se instalan empresas, producen, hacen crecer la economía de estos países. Uno es comunista y el otro es un dictador totalmente nacionalista, prorruso, que es enemigo de Occidente. Bueno, y enemigo tiene a su enemigo por adentro, obviamente. Ya, yo no sé lo que va ganando Occidente. Hay un tema de Luis Alberto Spinetta, que siempre lo recuerdo por la frase,
si esto sigue así como así, ya ni una triste sombra quedará, ¿no? De ese occidente humanista que tanto queremos, de las libertades individuales, de la alternancia en el poder, de la soberanía de nuestros países, de los libres compromisos realmente, la economía es tan abierta a la que se habla, que ya no es tan abierta. Y Estados Unidos, además, con el terrible error de dejar a América Latina como el patio trasero. Porque ahora América Latina también se le está convirtiendo en esa Europa báltica que se la está conquistando Rusia. Le está Sin conquistando a lugar a Nicaragua, le está dudas. conquistando a Venezuela, le está conquistando, México lo va a conquistar, quédate tranquila que va a ser así. Y Y bueno, y Uruguay, Argentina. Rubén, y Bueno, Uruguay Uruguay. sí. No, pero me refiero a los grandes países con influencia en la región, ¿no? No, Uruguay, si está conquistada Argentina, México, olvídate. No, no, ¿Qué? no. Perdón, pero yo tengo que hacer algo que es aclarar los puntos, porque estoy un poco cansada, Rubén, de Sí, que el sistema político uruguayo le eche la culpa a Occidente, a la excusa. Rusia, a Brasil, a Argentina. No, no, no. Ayer circularon, y Mm, están al alcance de todos, páginas de textos que mm, hemos denunciado hace mm. 15 años, que siembran una ideología marxista absurda, mentirosa y que viola todos los principios y que nada tiene que ver con el humanismo. Yo tengo una pregunta. ¿Vamos a seguir diciendo que no tiene Da Silveira o Luis Lacalle Pou la responsabilidad del ministerio y que es porque Brasil y Argentina son grandes? ¿Sabes cuál es el Mm, problema en las mm, familias, en los clubes sociales, en las mm, naciones? Es que todos sacan la pata de la responsabilidad. mm. Cuando yo le pago a un equipo de miles, hay miles y miles de personas trabajando en el Ministerio de Educación y Cultura. Y no hay uno que deje sus vacaciones y aunque sea levante el teléfono. Mm. Nosotros tenemos Sí, sí. una especialista que es la doctora Marta Varela Gallinal, que editó 3 libros con los nombres y las ediciones de los libros apologéticos del marxismo que rigen hoy en las aulas. ¿Lo podés Esto compartir sí, ese material? ¿Lo podés sí, compartir con el claro, programa? 3 libros, sí, claro Vamos que a sí, difundirlo, claro, son claro, 3 libros. Le voy claro. a pedir que se Perfecto, comunique, perfecto. inclusive que te los mande. Mercedes, te Pero voy a lo tener que que, dejar porque sí, me está pero quiero Conrado. terminar Sí, sí, esto. decime, Si sí, sí. no pudieron ninguno de los funcionarios copiar la página de bibliografía, que es una página, levantar un teléfono y prohibirlos, es porque sus bolsillos se están engordando a costa de ese globalismo. Claro, 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 no, sí, es así, es así. Yo cuando te decía olvídate es porque no, sinceramente, disculpen mi pesimismo, no tengo fe. No van a haber muchos cambios en este periodo de gobierno. Pero sí defendamos esta ley, que es el único instrumento que tenemos, pues si se sale, se cae esta ley, bueno, ahí sí, entregamos, cerrar, ¿querés apagar la luz vos, Mercedes? Y nos vamos todos, ¿no? Si ya cae esta ley, ya estamos totalmente en el horno. Te agradezco un montón, como siempre, Mercedes, un gusto hablar No, por contigo favor, nos y estamos profundizar viendo todo el esto. próximo viernes y buen fin de semana. Y vamos a alimentar un poquito de optimismo, Rubén. A ver si. Vamos a esperar que haya algún grupo de hombres y mujeres que hagan posible lo imprescindible. Y que buen tirón de orejas, ¿no? Al gobierno también y críticas constructivas para que el país mejore y que el gobierno pueda mejorar, cambiar algunas cosas que hay que cambiar urgentes. Gracias, Mercedes. Perfecto. Un abrazo. Buen Gracias fin a de ti. semana. Vamos a una pausa. Rápidamente recibimos al diputado Conrado Rodríguez, que ya puede estar con nosotros en esta última media hora. Bueno, un poquito menos de media hora.